capítulo 6, que trata del viaje a Roma, la audiencia con León. 13, respuesta del señor obispo de Villeux, 3 meses de espera. 3 meses después de mi visita a Villeux, emprendí otro viaje mucho más largo, el de la ciudad eterna. Demostróme este último viaje la nada de todas las cosas pasajeras. A pesar de ello, pude contemplar espléndidos monumentos y maravillas del arte y de la religión. Sobre todo, pisé la misma tierra que habían pisado los santos apóstoles, la tierra regada con la sangre de los mártires, dilatándose mi alma al contacto de las cosas santas. Muy satisfecha estoy de haber ido a Roma, pero comprendo que algunas personas supieron que emprendía mi padre aquel viaje con objeto de desviarme de mis ideas de la vida religiosa. Verdaderamente había motivos para quebrantar una vocación poca segura. En primer lugar, nos encontramos, Celina y yo, en medio de personas de la más selecta y elegante sociedad, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Ay, aquellos títulos de nobleza, en vez de deslumbrarme, me parecieron humo vano. Claramente comprendí las palabras de la imitación. No persigáis esa vana sombra que en el mundo llaman un gran nombre. Comprendí que la verdadera grandeza se halla no en el nombre, sino en el alma. Dice el profeta que el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y leemos en el Apocalipsis: el vencedor recibirá una piedra blanca sobre la cual estará escrito su nombre nuevo, desconocido de todos, excepto de aquel que lo recibe. En el cielo, pues, sabremos nuestros títulos de nobleza. Allí recibirá cada cual de Dios la alabanza merecida, y el que por amor a nuestro Señor haya preferido ser en la tierra el más pobre y el más desconocido, será el primero, el más noble y el más rico. La segunda cosa de que me di cuenta se refería a los sacerdotes. Hasta entonces me había sido imposible comprender el fin principal de la reforma del Carmen. Rogar por los pecadores me embelesaba, pero rogar por los sacerdotes, cuyas almas me figuraban más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación. No era ir demasiado lejos a buscar tan útil conocimiento. En el espacio de un mes traté a muchos santos sacerdotes. Entonces vi que si su dignidad sublime los eleva sobre los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Por tanto, si sacerdotes santos, a quienes llama Jesús en el Evangelio sal de la tierra, muestran que tienen necesidad de oraciones, ¿qué diremos de los tibios? Por ventura no son también de Jesús aquellas palabras: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le sazonará? Oh Madre mía, qué hermosa es nuestra vocación. A nosotras, al Carmen, corresponde conservar la sal de la tierra. Ofrecemos nuestros sacrificios y oraciones por los apóstoles del Señor. Nosotras mismas debemos ser sus apóstoles, mientras evangelizan ellos con sus palabras y ejemplos las almas de nuestros hermanos. ¿Qué misión tan noble es la nuestra? Mas me detengo, porque tratando este tema no se detendría jamás mi pluma. Le voy a referir mi viaje, amada madre mía, con algunos detalles. El 4 de noviembre, a las 3 de la mañana, atravesamos la ciudad de Lisieux, sepultada aún en las sombras de la noche. 1000 impresiones pasaron por mi alma. Me sentía ir hacia lo desconocido. Sabía que me esperaban allá grandes cosas. Al llegar a París, nos hizo visitar papá
todas las maravillas que encierra. En cuanto a mí, solo encontré una, Nuestra Señora de las Victorias. Me sería imposible explicar lo que experimenté en su bendito santuario, las gracias que me concedió, por la paz y la felicidad que inundaron mi alma, se parecieron a las de mi primera comunión. Allí me dijo claramente mi madre, la Virgen María, que era ella la que me había sonreído y sanado. Con cuánto fervor le supliqué que me guardara siempre y realizara mis propósitos, cobijándome bajo la sombra de su manto virginal. Le pedí además que alejara de mí todas las ocasiones de pecado, porque no ignoraba que encontraría durante mi viaje muchas causas de perturbación. No conocía el mal y temía descubrirlo. No había experimentado que todo es puro para los puros, que el alma recta y sencilla no ve mal en nada, porque el mal solo se aloja en los corazones impuros y no en los objetos insensibles. Me encomendé también a San José, cuya devoción fue siempre inseparable del amor que consagré a la Santísima Virgen desde mi infancia. Diariamente rezaba la oración: Oh San José, Padre y protector de las vírgenes. Me parecía, pues, estar bien protegida y resguardada de todo peligro. Salimos de París el 7 de noviembre, después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre. Como se tratase de poner cada departamento del vagón bajo la advocación de un santo, convínose en conceder este honor a alguno de los sacerdotes que viajaban en él, ya adoptando su patrono o ya el de su parroquia. Al llegar el turno al nuestro, oímos en presencia de todos los peregrinos, lo llamaban San Martín. Papá agradeció mucho esta delicada deferencia e inmediatamente fue a darle las gracias al director de la peregrinación, Monseñor Legaux, que era vicario general de Coutances. Desde entonces mucha gente no lo llamaba de otro modo que el señor San Martín. El reverendo señor Reveroni observaba atentamente todas mis acciones. Notaba yo que me vigilaba continuamente, hasta en la mesa. Si no me sentaba frente a él, encontraba modo de inclinarse para verme y oírme. Creo que debió quedar satisfecho de su examen, pues al final del viaje pareció bien dispuesto en favor mío. Y digo al final, porque en Roma pensó en todo menos en servirme de abogado, como más adelante explicaré. De camino para Roma atravesamos Suiza, con sus altas montañas cuyas nevadas cimas se pierden en las nubes, con sus cascadas y profundos valles cubiertos de helechos gigantescos y de rosados brezos. Oh, amadísima madre mía, cuánto bien me hicieron mi alma aquellas bellezas naturales prodigadas con tanta profusión. Cómo me elevaron hacia aquel que se ha complacido en derrochar tales obras maestras en un lugar de destierro que sólo ha de durar un día. A veces escalábamos la cumbre de las montañas, contemplando con frecuencia a nuestros pies los profundos e insondables precipicios que parecían querer engullirnos. Ora atravesábamos un pueblecito precioso, con sus chalets y su lindo campanario, encima del cual se balanceaban ligeras nubecillas. Ora admirábamos un vasto largo de tranquilas y transparentes ondas, cuyo tinte azulado se mezclaba con los dorados resplandores del sol poniente. ¿Cómo describí mis impresiones ante aquel espectáculo tan poético y grandioso? Mi alma presentía las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal cual es, con sus sujeciones, sus insignificantes sacrificios cotidianos consumados en la oscuridad. Entonces comprendía lo muy fácil que es llegar a replegarse sobre sí misma y olvidar el fin sublime de su vocación, por lo que pensaba, más tarde, cuando me visite la tribulación y prisionera en el Carmen,
no pueda divisar más que un rinconcito del cielo, me acordaré del espectáculo de que gozan hoy mis ojos. Este cuadro me infundirá valor, pensando en la grandeza y poder de Dios. No daré importancia a mis pequeños intereses. Le amaré a Él únicamente y no tendré la desgracia de apegarme a insignificancias, ahora que mi corazón vislumbra lo que reserva el Señor a los que le aman. Después de haber contemplado las obras de Dios, pude admirar también la de sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. Su catedral de mármol, con sus estatuas tan numerosas que pueden formar un pueblo, fue objeto de un estudio especial por parte nuestra. Abandonando Celina y yo a las señoras pusilánimes que a los primeros peldaños del edificio se taparon la cara con las manos, seguimos a los romeros más atrevidos y llegamos a la más alta torrecilla, contemplando a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos habitantes parecían hormiguitas. Descendimos de nuestro pedestal y comenzamos una serie de excursiones en coche, que debían de durar un mes y quitarme para siempre el deseo de dejarme arrastrar sin cansancio. El Campo Santo era maravilloso. Sus estatuas de mármol blanco, a las que el cincel del genio parece haberles comunicado vida, están diseminadas por el vasto cementerio, con cierto descuido que no carece de arte. Casi se siente uno tentado de consolar a aquellos personajes alegóricos de que se ve rodeado. Tan verdadera es su expresión de dolor tranquilo y cristiano, qué magníficas obras de arte. Aquí un niño que esparce flores en la sepultura de su padre, llega uno a olvidar la pesantez del mármol. Los dedicados pétalos parecen resbalar entre los dedos del niño. Más allá, el ligero velo de las viudas y las cintas que adornan la cabellera de las jóvenes parecen flotar al capricho del viento. No encontrábamos palabras para expresar nuestra admiración, cuando un caballero francés, ya de edad, que nos seguía a todas partes, sintiendo sin duda no poder compartir nuestros sentimientos, exclamó malhumorado: ¡Ah, qué entusiastas son las franceses! Creo que aquel buen señor hubiera hecho mejor en quedarse tranquilamente en su casa. En vez de gozar de aquel viaje, no hizo más que quejarse continuamente de todo lo que estaba en descontento, de las ciudades, de los hoteles, de la gente. Papá se encontraba bien en cualquier parte, pues era de índole diametralmente opuesta a la de su desagradable vecino. Intentaba muchas veces alegrarle, ofrecerle su puesto en el coche, y en otras partes, y con su habitual grandeza de alma, mostrábale el lado bueno de las cosas, pero nada lograba disipar el mal humor de aquel hombre. ¡Qué diversidad de personas! ¡Qué estudio tan curioso e interesante ofrece el mundo cuando uno está en vísperas de dejarlo! En Venecia cambió completamente la decoración. En lugar del tumulto de las grandes ciudades, reina un profundo silencio, interrumpido tan solo por los gritos de los golondreros y el murmullo de las ondas agitadas por los remos. A esta ciudad no le faltan atractivos, pero es triste. El mismo palacio de los duques, con todas las magnificencias, es triste. Hace ya mucho tiempo que el eco de sus sonoras bóvedas dejó de repetir la voz de los gobernadores dictando sentencias de vida o muerte en las salas que visitamos. Han dejado ya de sufrir los infelices condenados, enterrados vivos en aquellos oscuros calabozos. Al visitar aquellas terribles cárceles, me creía transportada al tiempo de los mártires. Con júbilo hubiera elegido yo por morada aquel tenebroso asilo si hubiera sido para confesar mi fe. Mas presto la voz del guía me arrancó de mis ensueños, y atravesé el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio que exhalaban los pobres prisioneros al verse libres del horror de aquellas mazmorras más temidas que la misma muerte. Después de habernos despedido de Venecia,
Veneramos en Padua la lengua de San Antonio y más tarde en Bolonia el cuerpo de Santa Catalina, cuyo rostro conserva la señal del beso del niño Jesús. Con alegría me vi en el camino de Loreto. Cuán bien eligió la Santísima Virgen este sitio para depositar su bendita casa. Allí todo es pobre, sencillo y primitivo. Sus mujeres no han adoptado, como las de las otras ciudades, la moda de París, sino que conservan el airoso traje italiano. Desde todo punto de vista, Loreto me cautivó. ¿Qué diré de la Santa Casa? Una conmoción intensa se apoderó de mí al encontrarme bajo el mismo techo que cobijó a la Sagrada Familia, al contemplar las paredes en que fijó sus divinos ojos nuestro Señor, al pisar la tierra que regó San José con sus sudores, donde María llevó en sus brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Vi el cuartito de la Anunciación. Puse mi rosario en la escudilla del divino niño. Qué dulcísimos recuerdos. Pero nuestro mayor consuelo fue el de recibir a Jesús en su casa, viniendo a ser de este modo su templo vivo en el mismo lugar que honró, él con su divina presencia. Según la costumbre romana, la Sagrada Eucaristía se guarda en todas las iglesias solamente en un altar, y tan solo en él la distribuyen los sacerdotes. En Loreto, este altar está en la basílica que encierra la Santa Casa, como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco. Esto no nos convenía. En el mismo diamante y no en el estuche queríamos recibir el pan de los ángeles. Papá, con su habitual mansedumbre, siguió a los peregrinos, mientras que sus hijas, menos sumisas, se encaminaban a la Santa Casa. Por especial privilegio se disponía un sacerdote a celebrar allí la Santa Misa. Le comunicamos nuestro deseo, y al punto aquel celoso sacerdote pidió 2 hostias pequeñas que colocó en su patena. Ya adivinará vuestra reverencia, madre mía, la inefable felicidad de aquella comunión. Las palabras son demasiado pobres para poder explicarla. ¿Qué será, pues, cuando comulguemos eternamente en la morada del Rey de los cielos? Entonces nuestra alegría no tendrá límites, no nos entristecerá el dolor de la separación, no será menester raspar furtivamente como hicimos las paredes santificadas por la presencia divina, puesto que su casa será la nuestra por los siglos de los siglos. No quiere darnos la de la tierra, nos la enseña tan solo para hacernos amar la pobreza y la vida oculta, pero nos reserva un palacio de gloria en donde se nos mostrará, no ya velado bajo la apariencia de un niño de un pedazo de pan, sino tal cual es, en todo el brillo de su infinito esplendor. Ahora hablaré de Roma en donde esperaba encontrar consuelo, pero en donde hallé la cruz. Llegamos de noche. Yo que me había dormido en el vagón, desperté a los gritos de los empleados de la estación repetidos con entusiasmo por los peregrinos. ¡Roma! ¡Roma! No era un sueño, realmente estaba en Roma. El primer día, que tal vez fue el más delicioso, lo pasamos extramuros, en el centro de Roma, en presencia de hoteles y almacenes. Se cree uno en París, pero en las afueras todos los monumentos conservan su sello de antigüedad. Aquella excursión por la campiña romana dejó grabado en mi alma un recuerdo particularmente perfumado. ¿Cómo podré expresar la impresión que me hizo estremecer a la vista del Coliseo? Por fin contemplaban mis ojos aquella arena donde tantos mártires derramaron su sangre por Cristo. Ya me disponía a besar la tierra santificada por los gloriosos combates, pero qué decepción. El terreno ha sido rellenado, y la verdadera arena está sepultada a unos 8 metros de profundidad. A consecuencia de las excavaciones, el centro no es más que un montón de escombros, y una barrera infranqueable impide la entrada. Además, nadie se atreve a internarse en medio de aquellas peligrosas ruinas. ¿Era cosa de llegar a Roma y no bajar al Coliseo? No, de ningún modo.
Sin escuchar ya las explicaciones del guía, solo me embargaba un pensamiento: bajar a la arena. Dice el Santo Evangelio que Magdalena, siempre junto al sepulcro e inclinándose repetidas veces para mirar adentro, acabó por ver dos ángeles. A fuerza de inclinarme como ella, también vi yo, no dos ángeles, sino lo que buscaba, por lo que lanzando una exclamación de alegría dije a Celina: ven, sígueme, podremos pasar. Sin perder un momento nos lanzamos las dos trepando por las ruinas que rodaban bajo nuestros pies, mientras papá, admirando de nuestra audacia, nos llamaba de lejos, pero nosotras nada oíamos ya. A semejanza de los guerreros que sienten crecer su valor puestos en el peligro, crecía nuestro gozo a proporción de nuestra fatiga y del peligro que afrontábamos para alcanzar el término de nuestros deseos. Celina, más previsora que yo, había escuchado las explicaciones del guía, y recordando que aquel acababa de señalar cierto empedradito encuadro como el lugar en donde combatían los mártires, se puso a buscarlo. Habiéndolo hallado, pronto nos arrodillamos sobre aquella tierra bendita, confundiéndose nuestras almas en una misma plegaria. Mi corazón latía violentamente cuando acerqué mis labios al polvo enrojecido con la sangre de los primeros cristianos. Imploré la gracia de ser también mártir por Jesús, y sentí en lo íntimo de mi corazón que era atendida mi petición. Todo esto duró muy poco tiempo. Después de recoger algunas piedrezuelas, deshicimos el peligroso camino ya andado. Al vernos tan contentas, papá no tuvo valor para reprendernos, y aún conocí que se sentía orgulloso de nuestro valor. Después del Coliseo visitamos las catacumbas. Allí Celina y Teresita encontraron todo de acostarse juntas en el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y tomar un puño de tierra santificada por sus benditas reliquias. Antes de aquel viaje no sentía yo ninguna devoción particular por dicha santa, pero al visitar su casa y el lugar de su martirio, al oírla proclamar reina de la armonía por razón del canto virginal que dejó oír en lo íntimo de su corazón a su celestial esposo, sentí por ella algo más que devoción, verdadera ternura de amiga. Llegó a ser mi santa predilecta, mi confidente íntima. Lo que más me cautivaba de ella era su completa entrega de sí misma y su ilimitada confianza en Dios, que la hicieron capaz de virginizar a almas que jamás ambicionaron otra cosa que los goces de la vida presente. Santa Cecilia es semejante a la esposa de los cantares. Veo en ella un coro musical en medio de un campamento de ejército. Toda su vida fue un canto melodioso, aun en medio de las mayores tribulaciones. Y esto no lo extraño, puesto que el Santo Evangelio reposa en su pecho, y en su corazón descansa el esposo de las vírgenes. Muy grata fue también para mí la visita a la iglesia de Santa Inés. Me encontré allí con una amiga de la infancia. Intenté, pero sin ningún resultado, obtener una reliquia suya para llevársela a mi madrecita Inés de Jesús. Me la rehusaron los hombres, pero Dios intervino. Se despegó una piedrecita de mármol rojo de un rico mosaico cuyo origen se remonta al tiempo de la dulce mártir, y vino a caer a mis pies. ¡Qué encanto, verdad! Santa Inés me daba ella misma un recuerdo de su casa. Invertimos 6 días contemplando las principales maravillas de Roma, y el séptimo vi la mayor de todas, a León XIII. Deseaba y temía al propio tiempo que llegara ese día, ya que de él dependía mi vocación, pues no habiendo recibido respuesta alguna del señor obispo, el permiso del Padre Santo era mi única tabla de salvación. Mas para obtenerlo era menester pedirlo, tenía que atreverme a hablar al Papa, y esto en presencia de varios cardenales, arzobispos y obispos. Solo de pensarlo me estremecía. Pues el domingo 20 de noviembre, por la mañana, entramos en el Vaticano, en la capilla del Sumo Pontífice. A las 8 asistimos a la misa que celebraba el Papa. La ardiente piedad con que celebró el santo sacrificio
piedad digna del vicario de Jesucristo, nos mostró que verdaderamente era el Padre Santo. En el Evangelio de aquel día se leían aquellas encantadoras palabras: no temas, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de mi Padre daros su reino. Y mi corazón se entregaba a la más viva confianza. No, nada temía. Esperaba que el reino del Carmel me pertenecería muy pronto. No tomaba entonces en cuenta estas otras palabras de Jesús: os preparo mi reino como mi Padre me lo preparó a mí. Es decir, os reservo cruces y tribulaciones. De esta manera llegaréis a ser dignos de poseer mi reino. Ha sido necesario que Cristo padeciese antes de entrar a su gloria. Si deseáis tomar asiento a su lado, bebed del cáliz que bebió él mismo. Concluida la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. Se hallaba sentado León XIII en un sillón elevado, y lo rodeaban de pie los prelados y otros altos dignatarios eclesiásticos. Vestía sencillamente sotana blanca y museta del mismo color. Según el ceremonial, cada romero se arrodillaba por turno, besaba primero el pie, luego la mano del augusto pontífice y recibía su bendición. Después 2 guardias nobles tocaban con el dedo del peregrino, advirtiéndole así que se levantase y pasara a otra sala para dejar sitio al siguiente. A pesar de que nadie decía una palabra, yo estaba bien decidida a hablar, cuando de pronto el reverendo señor Reveroni, que se hallaba a la derecha de su santidad, nos hizo advertir muy claro que se prohibía terminantemente hablar al Santo Padre. Volvíme a Celina, interrogándola con la mirada. Mi corazón latía con violencia. «Habla», me dijo mi hermana. Un instante después me encontré a los pies del Papa. Después de besar su sandalia, me presentó la mano. Entonces, levantando hacia él mis ojos llenos de lágrimas, le supliqué en estos términos: Santísimo Padre, tengo que pedir a vuestra santidad una gracia muy grande. Inclinó al instante su cabeza hasta mí. Tocando su rostro casi el mío, hubiérase dicho que sus negros y profundos ojos querían penetrar hasta lo más íntimo de mi alma. Santísimo Padre, le repetí, en honor de vuestro jubileo, permitidme vuestra santidad entrar en el Carmen a la edad de 15 años. Sorprendido y contrariado, el vicario general de Valleux intervino al punto diciendo: Santísimo Padre, es una niña que desea abrazar la vida del Carmen. Actualmente los superiores examinan la cuestión. Pues bien, hija mía, me dijo su santidad, haz lo que decidan los superiores. Cruzando entonces las manos y apoyándolas en sus rodillas, intenté el último esfuerzo. Oh Santísimo Padre, si vuestra santidad dijera que sí, nadie se opondría. El Padre Santo me miró fijamente y pronunció estas palabras, recalcando cada sílaba con tono penetrante. Vamos, vamos, entrarás si es la voluntad de Dios. Deseaba insistir otra vez, pero 2 guardias nobles me invitaron a levantarme. Viendo que esto no bastaba, tomáronme por los brazos, ayudándoles a levantarme el señor Reveroni, pues yo permanecía todavía con las manos juntas apoyadas sobre las rodillas del Papa. En el momento en que me llevaban de esta manera, el buen Padre Santo puse suavemente su mano en mis labios, y después, levantándolo para bendecirme, me siguió largo rato con la vista. Papá se apenó mucho al ver lo llorosa que salía yo de la audiencia. Con él había pasado antes que yo. No sabía nada de mi gestión. El vicario general se había mostrado con él en extremo amable, presentándolo a León XIII como padre de 2 carmelitas,
y el soberano pontífice, en signo de particular benevolencia, había puesto la mano sobre su venerable cabeza, como si le marcase con misterioso sello el nombre del mismo Cristo. Ahora que está en el cielo, este padre de 4 carmelitas, no es ya la mano del representante de Jesús la que se posa en su frente, profetizándole el martirio, sino la del esposo de las vírgenes, el Rey de los cielos, y nunca jamás se retirará esta mano divina de la frente que ha glorificado. Grande era mi prueba, pero como había hecho absolutamente todo lo que dependía de mí para responder al llamamiento de Dios, debo confesar que, a pesar de mis lágrimas, experimentaba en el fondo de mi corazón grandísima paz. Con todo, esta paz residía en lo íntimo. La amargura llenaba mi alma hasta los bordes, y Jesús callaba. Parecía ausente. Nada me revelaba su presencia. Aquel día tampoco se atrevió a brillar el sol. El bellísimo cielo azul de Italia, cargado de oscuras nubes, no cesó de llorar conmigo. Todo estaba concluido. El viaje no tenía ya ningún atractivo a mis ojos, puesto que había fallado su fin. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre hubieran debido consolarme como una verdadera profecía. En efecto, a pesar de todos los obstáculos, se ha realizado lo que Dios ha querido. No ha permitido que su criatura hiciera lo que querían, sino únicamente su voluntad. Hacía ya algún tiempo que me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Habíale rogado que no se sirviera de mí como un juguete de valor, al cual se contentan con mirar los niños sin atreverse a tocarlo, sino como de una pequeña pelota sin valor alguno que podía tirar al suelo, empujar con el pie, taladrarla, abandonarla en un rincón o bien estrecharla contra su corazón, si en ello hallaba placer. En una palabra, quería divertir al niño Jesús y entregarme a sus caprichos infantiles. Acababa de atender mi ruego. En Roma, taladró Jesús su juguetito, sin duda para ver lo que había dentro. Luego, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se durmió. ¿Qué hizo durante su dulce sueño? ¿Y qué fue de la pelota abandonada? Soñó Jesús que seguía jugando con ella, que ahora la tomaba, ahora la dejaba, que la arrojaba rodando muy lejos y finalmente la estrechaba contra su corazón, y su manita no volvía a soltarla jamás. ¿Ya comprende vuestra reverencia, madre mía, la tristeza de la pelotita al verse en el suelo? A pesar de ello no dejaba de esperar contra toda esperanza. Pocos días después, el 20 de noviembre, fue a visitar mi padre al venerado hermano Simeón, director y fundador del Colegio de San José. Como se encontrase allí con el señor Reveroni, le reprochó amablemente el que no me hubiera ayudado en mi difícil empresa. Después le refirió la historia del buen hermano Simeón. Escuchóla el venerado anciano con mucho interés, y aún tomó notas del asunto, exclamando: «No se ve eso en Italia». Al siguiente día de la memorable audiencia, debimos partir con dirección a Nápoles y Pompeya. El Vesubio disparó en honor nuestros numerosos cañonazos, dejando escapar de su cráter espesa columna de humo. Las huellas que dejó en Pompeya son horrorosas, demostrando el poder de Dios que hace temblar la tierra solo con mirarla, y reduce a cenizas las montañas tocándolas solamente. Mucho me hubiera gustado discurrir sola por aquellas ruinas, meditando la fragilidad de las cosas humanas, pero no había que pensar en semejante soledad. En Nápoles hicimos una magnífica excursión al convento de San Martín, situado en una elevada colina que domina la ciudad. Pero a la vuelta se desbocaron nuestros caballos y solo a la protección de nuestros ángeles custodios atribuyo el haber llegado sanos y salvos a nuestro espléndido hotel. No es exagerada la palabra espléndido, pues en el transcurso de nuestro viaje nos alojamos en hoteles verdaderamente regios.
Nunca me había visto rodeada de tanto lujo. Aquí sí que podía decirse que la riqueza no constituye la felicidad. 1000 veces más dichosa me hubiera hallado bajo el pobre techo de paja con la esperanza de poder entrar al Carmen, que junto a aquellos dorados artesonados, aquellas escaleras de mármol, aquellos ricos tapices de seda, con la amargura en el corazón. Ah, bien lo experimentó. No se encuentra la alegría en los objetos que nos rodean, reside en lo más íntimo del alma. Lo mismo podemos gozar de ella en las profundidades de una oscura cárcel que en un palacio real. Así es que, aun en medio de las pruebas exteriores e interiores, soy más feliz en el Carmen que en el mundo donde nada me faltaba, particularmente las dulzuras del hogar paterno. Aunque hubiese estado sumida mi alma en la más profunda tristeza, exteriormente era la misma, pues me hallaba persuadida de que todos ignoraban mi petición al Padre Santo. Pronto pude convencerme de lo contrario. Un día en que me quedé en el tren sola con Celina, mientras bajaban los peregrinos a la fonda, vi asomarme a la portezuela de nuestro coche a Monseñor Legous. Después de mirarme detenidamente, me dijo sonriendo: ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestra pequeña Carmelita? Comprendí entonces que toda la peregrinación sabía mi secreto. De ello acabé de cerciorarme por ciertas miradas de simpatía, pero claramente nadie me habló de ello. En Asís me ocurrió una pequeña aventura. Después de haber visitado los lugares embalsamados por las virtudes de San Francisco y de Santa Clara, perdí en el monasterio la hebilla de mi cinturón. Pasó algún tiempo mientras la buscaba y la adaptaba otra vez a la cinta, cuando me presenté en la puerta. Todos los coches habían desaparecido excepto uno, el del vicario general de Valleux. ¿Echaría a correr tras de los coches que ya no se divisaban, exponiéndome así a perder el tren, o perdería un sitio en el del señor Reverony? Opté por esto último, como lo más prudente. Procurando parecer muy poco apurada, a pesar de mi gran apuro, le expuse mi crítica situación, metiéndole a él al mismo en un apuro, puesto que todos los asientos de su coche estaban ocupados. Pero uno de aquellos señores se apresuró a bajar y, ofreciéndome su puesto, sentóse modestamente al lado del cochero. Parecía yo una ardilla cazada en una trampa. Verdaderamente sentíame intimidada en medio de aquellos grandes personajes y justamente frente a frente del más temible de todos. Pero él estuvo sumamente amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando la conversación para hablarme del Carmen, prometiéndome que haría cuanto estuviera en su mano para realizar mi deseo de entrar a los 15 años. Este encuentro fue un bálsamo para mi herida, sin que por ello me impidiera padecer. Había perdido yo toda confianza en las criaturas y sólo podía hallar en Dios mi sostén. A pesar de esto, mi tristeza no era obstáculo que me impidiera interesarme vivamente por los santos lugares que visitábamos. En Florencia me complació mucho contemplar a Santa María Magdalena de Pazzi, en medio del coro de las Carmelitas. Todos los romeros querían tocar con sus rosarios el sepulcro de la santa, pero solo mi mano fue bastante pequeña para pasar por los agujeros de la reja. Por lo tanto, fui yo la encargada de tal noble empleo, que duró un buen rato y me dejó muy ufana. No era aquella la primera vez que gozaba de privilegios. En Roma, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, veneramos varios fragmentos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los sagrados clavos. A fin de contemplarlos a mi placer, procuré quedarme la última, y cuando el religioso, encargado de aquellos preciosos tesoros, se disponía a depositarlos de nuevo en el altar, le pregunté si podría yo tocarlos. Me respondió afirmativamente. Pareciendo dudar de que lo consiguiera, pasé entonces mi dedo meñique por una abertura del relicario y logré tocar el clavo precioso que fue bañado en la sangre de Jesús. Fue mi conducta la de una niña que cree serle todo permitido y mira los tesoros de su padre como si fueran suyos.
Después de pasar por Pisa y Génova, volvimos a Francia, haciendo el más espléndido de los recorridos. Unas veces costeábamos el mar, tan próximos a él, que en cierta ocasión, a consecuencia de una tempestad, parecía que las olas iban a alcanzarnos. Otras veces atravesábamos llanuras cubiertas de naranjos, olivos y airosas palmeras. De noche, los numerosos puertos del mar aparecían iluminados con brillantes luces, mientras lucían las primeras estrellas en el firmamento azulado. Veía desvanecerse aquel fantástico cuadro sin ningún sentimiento. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Papá me propuso luego otro viaje a Jerusalén. Pero, no obstante, el atractivo natural que me inspiraba a visitar los lugares santificados por el paso de nuestro Señor, estaba cansada de las peregrinaciones de la tierra, no deseando ya sino las bellezas del cielo, y para procurárselas a las almas quería verme prisionera cuanto antes. Por desgracia, mucho me quedaba todavía que luchar y padecer antes de que se abrieran las puertas a mi bendita prisión. Mas no por eso desmayaba mi confianza y esperaba entrar el 25 de diciembre, día de Navidad. Apenas llegamos a Lisieux, nuestra primera visita fue al Carmen. ¡Qué entrevista aquella! ¿Se acuerda, madre mía? Me puse completamente en sus manos, pues por mi parte había agotado ya todos los recursos. Me dijo vuestra reverencia que escribiera al excelentísimo señor obispo recordándole su promesa. Obedecí sin tardanza, y puesta ya la carta en el correo, creí que muy pronto recibiría el deseado permiso, mas, ay, cada día que pasaba me traía nuevo desengaño. Llegó la hermosa fiesta de Navidad y Jesús continuaba durmiendo. Dejó en tierra su pelotita, sin dirigirle siquiera una mirada. Muy grande fue aquella prueba, pero aquel, cuyo corazón está siempre en vela, me enseñó que otorga sus milagros en favor de un alma cuya fe no es mayor que un granito de mostaza, a fin de robustecer aquella fe tan pequeña, pero que para sus íntimos, para su madre, no hizo ningún milagro hasta haber probado su fe. No dejó morir a Lázaro a pesar de que María y Marta le habían enviado a decir que estaba enfermo. Cuando le pidió a la Virgen en las bodas de Caná que socorriera al dueño de la casa, no le contestó que su hora no había llegado todavía, pero como las compensó después de probarlas. El agua se convirtió en vino, Lázaro resucitó. Del mismo modo procedió el amado divino con su Teresita. Después de probarla largo tiempo, colmó todos sus deseos. Como aguinaldo del 1 de enero de 1888, Jesús me regaló también su cruz, pues la Madre María Gonzaga me escribió que desde el 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, tenía en su poder la respuesta de su Ilustrísima, en la cual se autorizaba mi entrada inmediata, pero que, a pesar de esto, estaba resuelta a no recibirme hasta después de la Cuaresma. No pude contener mis lágrimas a la idea de tan largo plazo. Esta prueba revistió para mí un carácter muy especial. Por una parte, veía rotas las ligaduras que me ataban al mundo, y por otra, al arca santa rehusaba acoger a la pobre palomita. ¿Cómo transcurrieron aquellos 3 meses? Tan pródigos en padecimientos para mi alma, pero más aún en toda clase de gracias. Primeramente me vino al pensamiento llevar una vida más holgada y menos regulada que de costumbre. Luego, Dios me dio a entender lo beneficioso que podía ser el tiempo que me ofrecía, y entonces resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada. Al decir mortificada, no entiendo que hiciera las penitencias de los santos. Estaba muy lejos de asemejarme a las hermosas almas que practican desde la infancia todo género de mortificaciones. Las mías consistían únicamente en quebrantar mi voluntad, en retener una palabra de réplica, en hacer en torno mío cosillas por el estilo. Con la práctica de estas pequeñeces me preparaba a desposarme con Jesús, y no me es posible decir hasta qué punto hizo aumentar este retraso mi resignación en la voluntad de Dios, mi humildad y demás virtudes.